Quetzal es divulgadora científica, ahora nos lo explicará ella. Está muy puesta en el tema de la conciencia del ser humano. Y nada, os doy la bienvenida a todos, bienvenidos a todos aquí en este nuevo directo y vamos a darle paso a Arenia para hoy hablar de un tema bastante, bueno, pues como todos, ¿no? Muy importante, como es ¿qué es la matriz natural vs matrix artificial? ¿Qué significa todo esto? ¿Tienen que ver el una con la otra? Para acabar de despejar estas incógnitas vamos a tener pues con ello Arenia. Vamos a darle paso. Muchas gracias. Hoy hemos comenzado este directo un poquito más tarde. Ya sabes que nuestras agendas están bastante apretadas y nada, ya estamos aquí con el directo. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, para depender de la parte del mundo con que nos están viendo los espectadores. Y nada, y comenzamos este directo pues diciendo que hoy teníamos un tema muy interesante, como todos los que damos aquí. Y bueno, y te tenemos aquí, y bueno, yo ya sé que eres bastante conocida en mi canal, pero no sé si te quieres presentar y nos dices quién eres y bueno, y luego vamos al tema. Sí, bueno, hace 13 años que me dedico a la evolución del ser humano y he enfocado toda mi atención, todo lo que soy, toda mi profesión, todos mis estudios a descubrir por qué el ser humano está en un letargo evolutivo del 5%, pudiendo ser un 100%, que ya está contrastado por la ciencia que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano tan maravilloso que somos esté a un 5%, pudiendo ser una máquina brutal, natural, con una gran capacidad de crearse a sí mismo, de tener una vida abundante, plena y desde luego co-crear una realidad colectiva que realmente dé gusto vivir, donde seamos libres de disfrutar de nuestras pasiones y donde las ideas geniales y la singularidad que cada uno es co-cree una realidad donde todo el mundo se sienta naturaleza. Entonces, bien, dedico mi profesión en este momento, que me dedico a dar formaciones online de técnicas de nueva era y de técnicas milenarias como retiros vivenciales y viajes iniciáticos, y especialmente estoy publicando ahora mismo, bueno, estoy dando conferencias sobre la tesis en neurociencia de psicología cognitiva conductual, donde demuestro que el ser humano puede desplegar todo el potencial biológico que somos, solo hace falta autoelegirse y saber cómo. Y bien, más o menos, y llevando una gran activismo conciencial, disculpa, a través de las redes de conciencia, como la red de conciencia Nueva Humanidad, que somos 22.000 en todo el mundo, llevando a cabo movimientos existenciales y concienciales con este mismo fin, ¿no? Conseguir que el ser humano despliegue todo su potencial. Y de ahí quizás este encuentro que tenemos hoy, ¿no? De Matrix versus Matrix natural. Claro. Bueno, es que me dejas impresionado porque que ya no hay más que decir, ¿no? De ti, porque claro, has hecho una presentación fenomenal. Entonces, vamos al tema, si te parece, ¿vale? Con todo esto que has dicho de, no sé, me viene a la cabeza cómo podríamos comenzar este directo, ¿no? Todo esto del potencial del ser humano, que tiene un potencial que está muy arraigado dentro de él y que realmente solo está con un 5% de su utilización. Yo me pregunto, no sé, a mí me viene pues que tiene un potencial muy fuerte, que podemos conectarnos a ese potencial, ¿no? Y que tiene que volver el ser humano a la esencia genuina, ¿no? Entonces, eso del título matriz natural, matrix artificial, ¿qué podríamos definirlo para que la gente sepa más o menos? ¿Cómo lo podríamos empezar esto? Bien, pues yo creo que así a una manera sencillita de entenderse a primera sería Matrix, que viene ilustrado está en la película, ¿no? De Matrix. Tiene mucho que ver con cómo hemos co-creado colectivamente en base a principios y valores que apuestan por lo artificial, es decir, hemos creado una sociedad, un paradigma social en el que todos estamos dentro de él y que todos co-creamos porque pensamos que es así la realidad humana, que el humano es sociedad, que el humano es humano social y por tanto es artificial en tanto en cuanto
los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Tienen que ver con objetivos de industria, sanidad, economía, educación, sociedad, comercio, sanidad, en fin, ya lo hemos dicho. Pero no están persiguiendo fines pro vida que nos permitan el desarrollo evolutivo superior de nuestra propia especie. Eso para mí es la Matrix en el momento en el que se doblega a un ser humano con un potencial biológico que podemos evidenciar, somos la especie viva más evolucionada de este planeta y que hayamos encontrado fuera de él, por lo menos hasta este momento, y estar doblegado por modelos y patrones de comportamiento y de pensamiento, culturales, sociales, familiares, para que se puedan asegurar que cada uno de nosotros solo podamos ser aquello que se nos permite ser. Y decimos en el sentido de que todos propiciamos que sea así, alegando que eso es el bienestar de la humanidad. Y lo cierto es que las consultas están abarrotadas de seres humanos que no se sienten libres, que no son felices, que no encuentran su lugar en el mundo, que pierden gran calidad de vida desde que van naciendo conforme se hacen adultos, en el momento que además las corrientes comerciales nos invitan a comer basura, escoria de la industria y alimentos que producen cáncer, ¿no? Entonces, si todo esto lo estamos haciendo y además estamos destruyendo el planeta, que es el medio ambiente del que dependemos, ahora ya lo que nos queda es crear la película ilusoria colectiva de que Matrix, es decir, las máquinas algún día gobernarán nuestra vida. Bien, eso es Matrix. ¿Qué será entonces Matrix? Claro, o sea, lo que tratas de decir es que yo creo que el ser humano a lo largo de los tiempos nos han creído creer y pensar que estamos metidos como unos egregores sociales donde nos han impuesto las maneras donde tenemos que vivir, unos egregores económicos, ¿no? Desde la primera revolución industrial donde teníamos que generar y generar para ir y sobre todo que estamos muy enlazados en lo que es en lo económico, ¿no? Y también en esta evolución, ¿no? De que yo te creo un sistema parasitario de comida que es basura o de algo que nos castiga, pero luego yo, el mismo sistema te salva con el tema de la sanación, ¿no? Que tenemos esos médicos, este sistema que se retroalimenta. Entonces nos estás tratando de decir que la Matrix es eso, ¿no? Es como una ilusión ficticia en el que todos estamos ahí dentro y que realmente tenemos que saber jugar las cartas y poder salir de ahí, ¿no? Y supongo que ahí es cuando nosotros tenemos ese verdadero potencial que podemos salir de esa Matrix, ¿no? Claro, pensamos muchas veces en salir teniendo en cuenta que nacimos dentro. Es como si un animalillo enjaulado que nació en jaula se propone, como en la película de Chicken Run, salir huyendo de la granja y crear yo que sé qué fuera, ¿no? Entonces, es cierto que si estamos dentro de la granja, quizás lo que nos toca realmente es reconocer en sí mismo la granja, en reconocer en sí mismo que somos un potencial biológico, es decir, naturaleza biológica sometida, domesticada, y que no sabemos muy bien qué hacer fuera. Es decir, que lo que pensamos que salirnos de la Matrix es comprarnos una casa en el campo. Y eso también es Matrix. Entonces, no hablamos tanto de salir, sino de tomar las riendas de nuestro destino, porque el destino que nos está proponiendo la Matrix es directamente la extinción de nuestra especie, de la biodiversidad, de la naturaleza y la destrucción del planeta para irnos a no sé dónde, en algún futuro lejano, algunos pocos elegidos, mientras los demás nos morimos aquí por radiación, enfermedad, crisis, guerra, supervivencia, mutación. Si eso es lo que nos ponen en las películas, y sabemos perfectamente que no existe la libertad de expresión, que todo lo que uno va a expresar está supeditado a que los estamentos sociales nos lo permitan, ¿eso qué significa?
que las películas están permitidas por esos estamentos sociales que gobiernan el pensamiento colectivo. Y si son ellos los partidarios de que ese tipo de películas sean las que tú y yo podemos ver en Netflix todos los días o en el cine, y cualquier niño de cualquier edad pueda acceder a ese tipo de contenido, significa que quieren que tengamos miedo, miedo al futuro, que esa deshumanización que nos está provocando ser una matrix artificial y por tanto un humano artificial y por tanto un humano sin libertad, está co-creando primero colectivamente, porque todos vivimos en el miedo y la supervivencia sin saber qué será de mañana nosotros. Y además, cada continente, especialmente, aunque World, el mundo completo, social, piensan que la extinción y acabar con los recursos naturales va a ser nuestro futuro potencial, por tanto, significa que cada continente está pensando que moriremos de alguna u otra manera. Y cada uno con ese miedo se va a la cama todas las noches. Y así se crea a sí mismo, y así crea su familia, y así crea los grupos que tiene. Y así habla del malestar, del miedo y de todo lo que nos estamos provocando. Ese es el futuro que nos está proponiendo una Matrix, que yo creo que todos estamos cansados de ese tipo de películas. Claro, entonces es como si estuviéramos dentro de una burbuja con todos esos gregos que hemos dicho, como una falsa ilusión que nos retroalimentan constantemente para que nos apeguemos y no nos podamos conectar con nuestra esencia, con nuestra parte más natural, ¿no? Entonces, yo creo que supongo aquí que viene el título también, ¿no? De nuestra matriz natural, es decir, nosotros, si estamos viviendo con esta matrix artificial que nos está envolviendo en esta ilusión, ¿no? Que no es verdadera, ¿cómo nosotros, primero, cómo podríamos decir que es la matriz natural, de dónde viene, de dónde está y cómo podemos conectar con ella o qué es? Para que lo podemos entender las personas? Vale, primero vamos a contar qué es la ilusión mental, que creo que, como tú has dicho, Ujú. los egregores, que es cierto que tanto Xavier habla mucho de todo esto, como hemos creado también un programa justo de egregor, ¿cierto? Que podemos ver tanto en mi perfil como en el de él, como en mi canal de YouTube, con el nombre de Arenia Quetzal, para el que quiere saber más sobre lo que son los egregores. Pero haciendo ahora un resumen eficaz y eficiente y rápido de lo que estos egregores son colectivos humanos que piensan que la realidad es tal y cual. Es decir, cada ser humano piensa por sí mismo quién es sí mismo, quiénes son los demás, qué es ciudad, país, continente, qué es planeta, qué es naturaleza, qué es universo. Cada uno de nosotros está creando una realidad ilusoria propia que tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, o más bien de la experiencia. Bien, vamos a distinguir aquí experiencia de realidad, porque la experiencia es subjetiva o bien objetiva, dependiendo de que yo esté interpretando continuamente la experiencia. Me explico. Sí. Una experiencia es tal cual ocurre. Sin embargo, una realidad significa que de alguna forma hay una interpretación sobre lo que es real y no real para mí y sobre qué significa cada cosa. Por tanto, si cada uno de nosotros tiene una interpretación completamente subjetiva de qué es todo lo que he preguntado antes, qué es todo para mí, significa por lo pronto que cada uno tiene una matrix individual, una matrix personal de interpretación sobre la realidad colectiva y propia. Y luego tenemos una matrix de pensamiento que está co-creado por ciudad, país, continente y mundo, donde creemos que el humano social es el epicentro o el centro de la existencia en base a esa realidad ilusoria colectiva. Porque es una realidad ilusoria también, no solamente porque sea una interpretación propia y colectiva o grupal, que eso crea el ego o los egregores, es decir, interpretaciones, ¿no? Es ilusoria porque solamente el ser humano ve así la realidad, solamente el humano tiene el concepto de realidad y solamente el humano es el que está continuamente interpretando la experiencia. El resto de los animales viven la vida misma, que es la vida natural que nosotros hemos dejado de habitar, de vivir, de experienciar,
porque vivimos sumidos en estos paradigmas, bajo estos egregores y bajo un constructo social llamado medioambiental, artificial, social, que no es el medio ambiente del resto de los animales y de la naturaleza. Por tanto, esto ya es matrix artificial entendiéndose en toda su magnitud. Claro. Claro, es que estamos rodeados. Vayas donde vayas, según lo que se ha explicado, da igual la parte del mundo, en cada parte del mundo tiene su parte donde estamos rodeados de este campo ilusorio, ¿no? Entonces, claro, eso para la gente que lo está viviendo igual no se da cuenta, pero para los que estamos un poquito más elevados, claro, es como si estuviéramos encerrados en esa burbuja, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirle, Arenia, a la gente que ahora nos está viendo, ¿no? Y quizás, vale, sí, me estás diciendo que todos tenemos una matriz natural, que estamos en una matrix y queremos reconectar. ¿Cómo nos podríamos conectar o cómo podríamos comenzar a coger esa conciencia para salir de esa burbuja, ¿no? ¿Nos podrías decir más o menos cómo poder hacerlo o cómo Sí. iniciarnos al menos? Hay que hacer, como te decía, en lugar de salir, para no crear la ilusión de que salimos, ser conscientes de la realidad ilusoria que co-creamos, de la individual y de la colectiva. Por lo pronto uno empieza por la individual. Mi propia matrix, como se dice ahí en los comentarios por Michael, esa matrix artificial primero personal, donde yo puedo reconocer que todo lo que yo creo, sistemas de creencias, que toda mi memoria histórica, que es subjetiva, que toda la historia personal, que solamente es mía y nadie más me conoce así, y que la identidad personal, que no deja de ser una mezcla entre el ego, lo que yo creo que soy, más lo que se me impone a ser socialmente y lo que ven externamente los demás de mí, toda esa burbujita se llama matrix personal. Ahora es para ver este vídeo un poco más lento, ¿no? Vale. Todas las cositas son la matrix personal. Y si eso es la matrix personal individual, la colectiva es exactamente igual. Es la interpretación que yo tengo del colectivo como la que el colectivo tiene de sí mismo, como la que el colectivo tiene de otros colectivos. Entonces es sistema de creencias, memoria histórica, historia propia del lugar, las identidades de los seres humanos, humano artificial social, que viven en ella en base a una ID que viene en tu carnet y que por tanto ese carnet que incluye tus números necesarios para que los estamentos sociales sepan qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces y creen un perfil sobre ti. Además, ahí se incluye lo que yo creo que soy, más lo que creen los demás que soy, porque la ID también incluye todo eso. Y luego tengo al ego, que va intentando sobrevivir en base a todos los escenarios que me reclaman, que me exigen que sea algo en concreto. Todo eso es matrix personal, que está la matrix o individual, que está la matrix colectiva, que incluye todas esas matrix individuales. Toda esa sumatoria, antes de poder salir, requiere tomar conciencia. ¿Y por qué conciencia es la solución para poder hacer algo? No sé si salir o qué va a pasar, pero por lo pronto, porque el ser humano, para ser un colectivo, está siendo supeditado por la identidad y el ego interno y externo, requiere de estar sumido en un sueño colectivo para crear una ilusión colectiva de interpretación continua, que ahí se nos llama lo de estar dormido al ser humano, ¿no? Entonces, este sueño colectivo nos asume con una palabra o con una definición que ya tiene medio siglo, que se llama inconsciente colectivo, para que cada uno de nosotros no exista un cada uno de nosotros sin identidad y ego, que eso no es un uno, nosotros ni yo, eso es una identidad que me han supuesto, lo cual nos llaman en realidad, para ser esa masa colectiva, nos llaman masa crítica. Entonces, no hay individualidad real, además que tienes que entender que los planes de vida, como las posibilidades de emprendimiento, como de ideas originales, como de proyectos, incluso de casa, comida, alimento, todo está supeditado a que te lo permita la sociedad, porque forma parte de planes con fines industriales, sociales, económicos, sanitarios, comerciales, etcétera, ¿no? O sea, no está hecho la Matrix
para que tú brilles con luz propia. No está hecho para que tú puedas crear tu propia vida. No está hecho para que tú seas libre de ser como tú quieras ser. Tienes que encajar en algún modelo o patrón, tienes que encajar en algún tipo de lifestyle que sea una corriente comercial actual para poder estar actualizado, para poder ser alguien para los demás que son algo externo, para poder montarte tu película interna de lo que tú crees que eres. Esto, primero, para tu libertad, requiere tomar conciencia. Y tomar conciencia ya te saca de ese inconsciente colectivo y te convierte en un consciente unidad. Es decir, tengo que reconocer cómo está el patio antes de poder salir de él. Si podemos llamarlo cárcel de alguna forma, no se puede uno escapar de la cárcel solo porque tenga ganas. Uno tiene que reconocer cómo funciona este paradigma para poder ayudar a crear el nuevo, para poder ayudar a la transición hacia algo mejor, para poder ser un solucionador, para poder sanarse de la cantidad de ilusión que nos han metido, de la cantidad de errores que tenemos que acumular y además poder reconocer que el legado transgeneracional es el gran bulo de nuestra generación, que tenemos que asumir que por transgeneración, que por algún tipo de herencia kármica, yo tengo que aguantarme con lo que hay. No es verdad. Entonces lo primero se llama conciencia y la conciencia ya te invita a la acción y no al letargo evolutivo en el que estamos. Que si quieres ahora Claro. te cuento, ¿no? Sí, claro, es que yo cuando estabas contando todo esto, claro, no es fácil porque vivimos tan al día, inmersos en esta burbuja, que, claro, pararse un momento es difícil, es como observar de fuera lo que tú observas para ser consciente de lo que realmente uno tiene a su alrededor. Entonces, eso es un ejercicio introspectivo, creo yo, ¿no? Es un ejercicio más de meditación como para poder ver todo esto, porque si no, tú en la realidad, con que vas en el día a día, no lo puedes ver. Yo creo que más o menos es por esa vía, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil hacer ese... Es difícil, pero no es imposible, ¿eh? Pero claro, en un momento es difícil. Entonces, hay un espectador que he parado el comentario que pone Miquel Quebecal, que pone paradigma social artificial igual a matrix artificial, colectiva y personal. Este ha hecho uno de tus cursos, seguro. ¿Eh? Porque la Pero manera... las redes de conciencia que últimamente ya tenemos un poco más de presencia en redes sociales y muchas veces Claro. viene a hacer Claro. alguna pequeña síntesis que ayude a quien nos está viendo. Claro. Así que muchas gracias, Michael. Claro. Aquí hay alguien que dice, maravillosa como se explicas, un abrazo desde Argentina y esta chica tiene una cara de ángel, qué tierna. Muchas Bueno, gracias. pues nada, seguimos con el directo. Entonces, claro, inmersos en todo esto, claro, es difícil. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Reconocer lo que es nuestro paso más natural, reconocer esta parte y cómo seguiríamos. Para mí el siguiente paso a tomar conciencia de que todo esto que te cuento es verdad y poder evidenciarlo por ti mismo, que reconocerlo en lo externo como reconocerlo en lo interno no resulta sencillo, como bien dices, pero la verdad es que no tenemos nada mejor que hacer si eso nos lleva a la libertad de ser. Así que bien, igual que le dedicamos mucho tiempo a boicotearnos, a pensar mal de nosotros, a pensar mal de los demás, a ser un autómata en vida, a volvernos un consumidor convulsivo y a dañarnos psíquicamente porque no sabemos a veces qué hacer, hacia dónde ir, a quién pedir ayuda, ese mismo tiempo que inviertes en tu involución, ese mismo tiempo que inviertes en hacerte daño a ti mismo, no siendo ni tu mejor versión, ni tu mejor aliado, ni tu potenciador mismo, entonces lo mejor que se puede hacer después de haber tomado conciencia y mirar por ti mismo es que empiezas a ver que eso es un patrón colectivo que en base a modelos nos lleva a vivir así, lo cual te da cierta garantía de libertad en el momento en el que reconoces los patrones y modelos, en el momento que puedes escoger por ti mismo, a partir de entonces, en lugar de vivir con un sistema
de creencias, vivir con un sistema de verdades. Y un sistema de verdades requiere que tú confrontes cada uno de los pensamientos, cada una de las ideas y cada una de las creencias que tú mismo has almacenado en una memoria histórica a lo largo de tu vida. Entonces, claro que requiere un tiempo, pero es que inviertes mucho tiempo en hacerte daño, inviertes mucho tiempo en dañarte a ti mismo y a los demás. Es el mismo tiempo, pero invertido hacia la vida, hacia la evolución y hacia tu libertad. Entonces, bien, primero el reconocer, tomar conciencia. Segundo, confrontar mis creencias y realmente quedarme con un sistema de verdades. Y no implicarse tanto en si el cosmos es aquello o el universo es lo otro. No, no, el ser humano. Te digo que el ser humano es artificial, social, no es humano natural y por lo pronto hace falta que tú reconozcas eso en ti. Si quieres que el humano naturaleza emane, emerge, surja de ti mismo, porque ya es, porque mente biológica ya tienes, hace falta que tú te des cuenta. Entonces, si apostamos por esta toma de conciencia, si apostamos por un sistema de verdades, lo siguiente que yo haría sería por apostar, por ir a mirar todos esos patrones de comportamiento propios que no me llevan hacia donde yo quiero, que no me hacen felices, que no me hacen disfrutar, que no me hacen sentirme vida en evolución, que no me hacen sentirme bien porque duermo por la noche y me tengo que luchar por la falta de conciencia que tengo. Entonces, esa confrontación de los patrones y luego soltar esa memoria histórica y decir, chao, el pasado no me interesa y el ayer tampoco, me interesa el hoy, el mañana y el ahora, que es muy importante. Entonces, uno debe de ir a ese pasado que es subjetivo y propio de esa memoria histórica que tenemos, de esa historia personal que sostenemos, que sostiene tanto la identidad de lo que yo soy, lo que yo creo y la razón que llevo, e ir a confrontarla y quedarte con lo que realmente es útil, eficaz, eficiente y los aprendizajes de vida que desde luego hemos llegado a muchos aprendizajes de vida, pero sin reflexionar sobre ellos. No podemos apropiarnos, aprender con H intercalada, que significa cuando yo, gracias a la experiencia de la vida, aprendo y evoluciono en base a ella. Y entonces desarrollo por sí mismo dones y talentos que provienen de la experiencia de la vida propia, del camino único que cada uno tiene. Ese sería para mí como va el siguiente paso. ¿Por qué me lleva de la recapitulación al refinamiento al presente potencial? Y ya estoy en sociedad y en Matrix siendo un humano eficiente, eficaz y libre porque ha tomado decisiones sobre todo lo que ha vivido en su vida aquí y ahora. Primer pasazo grande, 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 que por lo menos son 3 o 4 escalones, ¿no? Que nos permiten subir o sentir cierta libertad. Es decir, claro, claro, es que, bueno, es que ahora me estabas hablando, me estaban surgiendo preguntas, ¿no? Es Vale, como vale. hacer, es deslibrarnos de toda esta imposición del pasado, ¿no? De todo lo que nos ha pasado, es como hacer dos listas, lo malo no verlo y, bueno, ya hemos aprendido de ello, pero mirar todas tus potencialidades para poder sacar tu parte más natural, ¿no? Tu parte más potencial. Entiendo que es eso, porque si todos venimos genuinos y naturales, viviendo en una esfera social, económica o de sanidad, como hemos dicho, entonces vivimos esa ilusión. Entonces, conectarnos con estas potencialidades y con nuestro ser puro es la manera de sacar y de ser más consciente de todo nuestro potencial y de conectar con nuestra esencia. Entonces, creo que es eso lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, y la gente cuando se da cuenta, claro, debe de pasar una crisis o al menos no creo que sea muy así, depende de la conciencia, no sé cómo lo ves tú, a ver si nos podías decir. Pues yo creo que hay como una pequeña, un derrumbe de esferas mentales o de creencias, ¿no? Decir, hostia, pues hostia, he estado creyendo esto o haciendo lo otro, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, ¿qué tipo de crisis? ¿Pasa alguna crisis? Y yo de broma te diría, a mí me pasó que era como un ¿what? ¿Qué? ¿Sabes? Las tomas de conciencia se aceleraban, iban una detrás de otra, eran esos insights, ¿no? Donde te das cuenta de, hey, wow, uff, pero mira, pero aquello, pero puedes ver.
Cuando empiezas a ver, la verdad es que te conviertes en un ser humano más amable, porque te das cuenta de tus miserias y reconoces que los demás están tan atrapados como tú en un automatismo continuo de esos patrones y modelos que nos han sometido y domesticado. Recuerda esta palabra, domesticación. Entonces, si un animal de repente reconociera que esa naturaleza misma, que otros animales viven salvajes y libres en naturaleza, y que él ha estado sometido con una cadena puesta en un circo, por ejemplo, ¿no crees que entraría en una crisis? Claro que sí, pero la crisis te Sí, puede llevar a dos cosas, a victimizarte, a culpar, e incluso de víctima a agresor, e incluso de víctima a agresor a salvador, que es el agresor de agresores, pero no lo parece. Todo ello nos podría llevar otra vez a un juego egoico de yo ya sé, y pues claro, entonces los demás, no, 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 no. Una segunda crisis más adecuada, que esa primera la tiene el ego para volver a agarrarse, a volver a crearse para ser un nuevo ego, incluso un nuevo ego espiritual, ¿no? Que me permita que alguna corriente ideológica de moda me lleve a sentirme especial porque yo sé la verdad. Bueno, cuando se te caigan las mentiras a la cara y te des cuenta de que el ego es, entonces toca la crisis existencial de verdad. Vaya patraña más gorda he sido toda mi experiencia y vaya patraña más gorda iba a crear ahora. Y si me dedico a ser ya libre, y ser libre te lleva a ser vida. Y cuando eres vida te conviertes en un potenciador continuo de los demás. Y entonces te haces responsable de tu vida, te haces responsable de lo que tú hasta ese momento has hecho, responsable en el sentido no de apagar deudas económicas. Me refiero a soltar la deuda kármica y comportarte ya como un nuevo ser humano que se permite ser naturaleza. Y por tanto la naturaleza nos lleva a ser provida, a potenciar y al desarrollo evolutivo continuo tuyo de los demás. Y por tanto te conviertes en un potenciador para los demás, no en un salvador para que dependan de ti, sino en un potenciador. Ese que está señalando los grandes talentos y dones que otros están escondiendo, que no se han permitido reconocerse, valorarse o decirse. Y de repente te conviertes en un potenciador que ya por lo pronto te cambia bastante tu realidad. Ya por pronto pasas a estar en el aquí, en el ahora y cada momento se convierte en un momento vital, con contenido existencial, donde yo puedo aprender continuamente de qué podría ser y qué es vivir siendo libre como un potenciador brutal para tu humanidad, para ti mismo, para tu comunidad. Y si ya le echas huevos, si ya te apetece realmente, entonces puedes empezar a unirte con otros para conocer más sobre cómo el ser humano unido es capaz de crear una nueva realidad, porque se nos ha unido para crear esta mísera realidad. Así que unidos debemos ser impresionantes y unidos en una misma dirección debe de ser arrollador, imparables. Y eso te convierte en un ser humano extraordinario en este tiempo. vale, vamos por partes porque estoy canalizando cosas, me están llegando cosas muy puntuales y luego preguntas y estoy leyendo los comentarios a la vez, ¿vale? Porque hay muchos seguidores tuyos. Vamos a leer un poquito. También decir a los espectadores que si quieren hacer alguna pregunta en la cajetilla, la circunferencia con interrogante, cualquier pregunta que tengáis, para que la respondamos, pues lo pongáis allí, no me lo pongáis en comentarios porque si no se pierde, ¿vale? Tengo que estar arriba y abajo y me pierdo. En la cajetilla del interrogante, ¿vale? Uno de los comentarios he leído, creo que era alumno tuyo, pone consciencia desde dentro y pone, y si te sales de esa matrix, si tienes brillo, cómo se sientan delatados, te silencian, ¿no? Es como, claro, es eso, cuando ven que tú sacas tu parte más genuina, más esencial, conectas con esa matriz natural, tienes una explosión de potencialidad genuina que luego lo que hacen es, claro, ver que tú estás despertando, que estás saliendo de estos egregores, de esta matrix social, económica, etc. Entonces, claro, la unión entre todos es una pasada, porque si cada uno despierta su potencial y es único en según qué cuestiones, ¿no? Las mías, las tuyas, las de los otros, cuando nos unamos,
es un potencial humano natural, único, libre, genuino y que en la Matrix y todos sus hilos no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué más? ¿Qué más? Quería preguntarte, vale, yo tengo esa crisis, sí, y me viene que yo creo que también tenemos que, claro, hay ese punto de saltar en el ego, ¿no? De coger y decir, claro, si yo me creo que soy natural y ya soy genuino y me salgo de esta ilusión, puedo caer en el ego espiritual, ¿no? De decir, yo soy único y soy por encima de los demás. ¿Tú crees que estás conmigo, que hay que ir acompañando el proceso, siendo humilde, poco a poco aceptando y ser compasivo con uno mismo, en ir o sea, ir acompañando ese proceso, porque no es fácil, ¿no? Pasar de, imagínate que se me caen todas las murallas, esferas mentales y de la noche a la mañana digo, a la mierda, ahora hago esto, lo otro. ¿Tú crees que hay que acompañar el proceso o por la experiencia de tus alumnos, cómo ha podido pasar eso? Em, Bien, es cierto que, como se dice por ahí, unidos somos puro potencial y lo Totalmente. cierto es que, vamos a poner un ejemplo, Mm. ¿vale? Para que hablemos ahora de este acompañamiento así rápido y Sí, veloz. Vamos a pensar en un ejemplo. Si yo tengo un emprendimiento o una idea, no me gustaría que me apoyaran mis amigos, mi pareja, mi familia, ¿cierto, no? mm, Sabemos que cuando queremos emprender cualquier proyecto o idea personal o independientemente de que sea para mí o para todos, requiero del apoyo de muchas formas, ¿no? De la misma forma que si quiero emprender un negocio necesito el apoyo de la sociedad para poder encontrar mi lugar en este mundo social. Entonces, es muy relevante y muy necesario el apoyo de unos por otros, ¿no? Lo cierto es que muchas veces no somos buenos potenciadores de nuestras amistades, porque estamos pensando en nosotros, no estamos escuchando activamente al otro, escuchando qué necesita y qué reclama. Incluso entre palabras, todo el mundo está pidiendo atención de calidad. Y eso ya podríamos hacerlo ahora y no hace falta tirar grandes muros, sino que tú y todos los que estáis ahora mismo conectados y lo que nos vaya a ver, merecéis cada segundo de potencial que tenéis, que sois y que yo y que otro os pueda dedicar. Porque por un momento, incluso en un encuentro entre tú y yo, ¿no es maravilloso que yo me dedique a potenciarte a ti y tú potenciarme a mí? Porque mientras que estamos aquí hablando, yo estoy pensando en tu potencial, porque cada vez que te veo en redes sociales estoy pensando en cómo brillas con tu propia luz. Y eso no es echarte la pata encima, eso no es competir, eso es pensar en tu mayor bien. Porque si yo pienso en tu mayor bien, ocurre lo siguiente, yo estoy en mi mayor bien para empezar, yo estoy siendo potencial para ser un potenciador. Y eso, egoístamente, si lo queremos ver, ya me está alegrando el día, solucionando la vida, dejándome mejor que estaba, porque me convierto en un potenciador. Os invito ahora mismo a todo el que está viendo a que lo haga a partir de ahora, para que no ocurra ninguna crisis existencial que uno no pueda gestionar por sí mismo. Porque cuando tú estás potenciando a los demás, ¿qué crisis interna puede haber? La primera crisis es la del ego, que está continuamente mal pensando, mal informándose, mal interpretando y que continuamente está mirando a ver si descubre la intención oculta de todas las cosas. Cuando la intención oculta de quienes nos manipulan están en la misma cara. No te hace falta ir a buscar intenciones ocultas. Todo, absolutamente todo, tiene la intención de manipularte, para doblegarte, para ser un útil social. ya. Creo que es evidente. Entonces, para poder ser un útil natural, para potenciar al ser humano en su propia naturaleza, me tengo que dedicar un momento a salir del egocentrismo que conlleva que piense que todo habla de mí, en lugar de ir a escuchar a cada ser humano que me viene, que me llega en el momento presente. Cada momento, si yo me dedico a encontrar el potencial, estoy transformando mi mundo interno y el mundo externo. Estoy ayudando a que cada ser humano se reconozca como algo increíble. Entonces, o impresionante, que me gusta más decirlo, porque creíble, creíble somos. ¿Sí? Entonces, estaba pensando en,
si yo me dedico a potenciar el mundo y yo me dedico a potenciar en los demás y yo ya estoy en el potencial y yo cada vez que quiero emprender algo, de repente me encuentro que he tejido a mi alrededor un colectivo o un grupo o una pareja o una familia que se dedica a ser potencial porque yo fui el primero, porque yo fui un ejemplo de lo que yo querría para mí. Entonces de repente cada cosa que yo necesite salen 20 manos que te ayudan a hacerlo. Y ahora piensa en lo siguiente, si además reconocemos que toda la sociedad lo necesita, como nos ha pasado a muchos de nosotros, entonces en lugar de tejer una red solo para yo tener ahí un sostén, solo para que mi gente viva bien, que ya no es poco y es mucho y es demasiado, imagínate si además pienso que la humanidad es mi gente, toda la humanidad es mi gente. Entonces de Claro, repente tejemos redes de conciencia en todo el mundo que une a gente en el mundo entero que quiere ser un potenciador para el mundo entero y para todos y cada uno. Entonces, si yo ahora quiero emprender un proyecto, tengo 22.000 personas que me apoyan. ¿Te imaginas? claro. ¿Te imaginas cómo te levantas por la mañana? No solamente porque ya has aprendido a amarte, no solamente porque has decidido amarlo todo, sino porque 22.000 personas por la mañana ya me llueven mensajes de eres impresionante, nos encanta lo que haces, eres maravillosa, cómo te ayudo con esto. Son 44.000 manos, si lo quieres ver así, que me podrían ayudar a crear cualquier cosa. Te vuelves realmente humilde y realmente escoges muy bien qué es lo que quieres pedir y qué ayuda necesitas, porque te sientes ya sostenido solo por el pensamiento de un grupo, de un egregor, si lo quieres ver así, que yo ahora le llamo matriz, porque es una matriz de humanos creados que se han agrupado para potenciarse los unos a los otros. ¿No podríamos hacer esto todos? Pues empieza en uno, luego en lo que está cerca y luego en lo de más allá y de repente me encuentro gente en el mundo entero o donde sea, con ganas de hacer exactamente lo mismo. Pero requiere conciencia, voluntad, confianza, Así es. respeto y potenciar siempre, siempre y siempre. Claro, tus palabras llenan muchísimo porque no solo enseñar y ayudar a potenciar y sobre todo reconocerse el gran potencial que tiene uno, sino que yo aparte de ayudar y potenciar, soy un potenciador psíquico de los demás para que los demás sean potenciadores psíquicos de mí mismo. Es decir, que como lo que tú haces se te devuelve multiplicado por 300.000 personas que también pueden hacer lo mismo, ¿no? Y esta gran red que tú tienes detrás que te apoya, que estoy segurísimo que están ahí y que, bueno, que cada uno de los que estamos haciendo los directos, que estamos contigo y que podemos hacer cursos o lo que sea, pues podemos apoyarte como siempre se nos puede apoyar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que esa base de sacar esa potencia natural del ser humano es necesaria, es muy necesaria porque va muy volcada en estos años que van a venir para que la persona aprenda a saberse fortificar sin ayudas externas de nada, sobre todo autogestionarse a sí mismo y sobre todo sacar ese potencial que lleva dentro. Y bueno, para eso estás aquí, y para eso está tu formación y para eso están tus charlas, tus webinars. Bueno, yo soy un gran amante tuyo cuando puedo, me lo permite el tiempo. Veo y escucho lo que puedo y ya poco a poco al principio te cuesta un poco de entender, pero luego vas entrando en caliente, ¿no? En el tema y ya sabes más o menos por dónde van los tiros. Y nada, bueno, aquí nos dice, nos electrocutamos de amor. Un comentario de Manuel Rodríguez, Mendeazar. Una cosa solo diciendo que si nos unimos como redes de conciencia, entonces estamos creando una realidad paralela, eficiente, eficaz, humana, naturaleza, potencial, que es esa otra realidad llamada matriz natural, que de forma natural hace que yo saque mi potencial y vea el potencial fuera y co-creemos una realidad colectiva, por lo pronto alternativa a la otra, y utilizando todos los recursos que realmente son buenos de apropiarse de ellos sociales, que también los hay,
aprovecharlos a favor de la vida y de la evolución de cada uno de nosotros, de cada idea original y de cada genialidad, para que no se quede ninguna idea brillante cogiendo polvo en una estantería, porque las ideas de todos nosotros nos pueden llevar a un futuro impresionante. Yo le llamo futuro potencial. Y desde luego depende del aquí y del ahora, porque el futuro no existe. Si el presente no es potencial, ¿cómo vamos a crear un futuro potencial? Por eso, quédate con lo mejor del pasado, como te he dicho. Claro. Vive el presente, sé un potenciador y ya estás en el presente potencial y aquí y ahora. Y así lo único que te puede quedar para el futuro es potencial, potencial, potencial. Claro, es por eso que yo les digo siempre a mis alumnos de que han de trabajarse, el desarrollo personal es increíblemente necesario para cada uno y hay que, por ejemplo, la meditación para mí es una de las técnicas brutales que es muy natural y que no está muy contaminada por todo lo que pueda haber, ¿no? Y yo, por ejemplo, aprendí solo la meditación. La meditación te ayuda mucho a tener esa conciencia de conectar con nuestra esencia, con nuestra parte más genuina y que son tiempos de acuario, que son tiempos de ser alternativos, diferentes, originales y sobre todo conectarnos con ese potencial como nos dices tú y como nos invitas a que seamos, ¿no? Entonces, si quieres decir algo más, no sé el tiempo que tienes, Arenia, lo marcas tú, ¿vale? Porque son y 53, ya me dirás tú cuándo Bien. puedes alargar más o no. Podéis aprovechar el canal YouTube. Tengo muchos vídeos que realmente apuestan por darte un contenido de calidad con la Claro, intención de que tú despiertes a esta realidad natural o experiencia natural en la que todos podríamos coexistir entre sociedad y naturaleza. claro, Nadie está hablando de una nueva secta ni ideología. Estamos hablando de despertar el potencial humano, que ya hablaríamos que es ese letargo evolutivo del 5% y cómo despertarlo, pues yo apuesto por dar, 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 porque dar es ser dador. Y claro, ser dador es estar en vida siempre. Entonces, cuanto más doy, mejor siempre para mí y para nos. claro. El yo soy siempre tiene que apostar por el somos, porque es una retroalimentación infinita de potencial los unos por los otros. Te invito a que entres a la web también, areniaquetzal.com, y que ahí vas a encontrar en encuentros online la forma de entrar a encuentros que estoy haciendo cada 2 semanas. Son unos webinars gratuitos que, bien, nos quedan 2 encuentros, ¿verdad? Ahora Xavier y yo nos vamos al que tenemos hoy jueves y dentro de 2 semanas tenemos el último en diciembre de este 2023. Se llaman Estudios Universales y prometo que son temas apasionantes que cada 2 semanas me pongo a disposición y al servicio con amor para nuestra propia evolución y para nuestro propio despertar. Así que bueno, te invito, hay muchísimo contenido que descubrir, que estoy continuamente dando y que espero con mucho amor que Xavier y yo sigamos haciendo este tipo de encuentros porque bien, son apasionantes y es un Claro. disfrute compartir lo que sabemos, lo que somos y lo que proyectar potencial a todos. Bueno, pues muchas gracias, ya lo sabéis, entrar en su página web, en su canal de YouTube, donde hay muchísima información buena, eficaz, verídica, y bueno, con todo lo que es esta mujer y todo lo que sabe, pues ahí tiene su granito de arena. Hay una pregunta de Puri Jiménez que pone, rapidísimo, ¿qué tenemos que hacer para crear una nueva humanidad? ¿Qué le podríamos decir? Nos podríamos Bien, perder, pero rápido. voy a crear una nueva humanidad en lo que ya estamos haciendo. Para construir una nueva humanidad todo lo que te he contado es necesario. Necesario reconocer los errores, necesario ser el cambio, ser solucionadores, necesario hacer una transición hacia un modelo realmente eficaz, eficiente, pro vida, necesario unirnos, necesario ser potenciadores y entonces sí, una nueva humanidad. Si no, va a ser un alter ego espiritual que nos haga sentir de nuevo separados los unos de los otros, haciendo mal uso de la palabra único. Tú eres único, yo soy única. Y eso es lo más importante en esta nueva era, gracias a la matriz natural. Y es que todos somos únicos, extraordinarios, singulares. Cada uno viene a desarrollar su propia genialidad. Cada uno es una belleza natural, pues eso es biodiversidad. Y todos tenemos el potencial de alinearnos
colectivamente hacia un futuro potencial llamado como tú quieras, pero yo le llamo futuro potencial, que puede ser el destino de esa nueva humanidad que tú y yo somos ahora. Pues con esta definición muy acertada y con esta unión en lo único, pues nos despedimos, Arenia. Ha sido un honor compartir contigo este directo. Nos vemos en el próximo y en el que sea y en todos los que sean necesarios, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Nos vemos y un pronto. besito. Gracias, gracias. Adiós.